inferior. Ahí acá los adultos no producen genes, sino los huevos. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo esta parasitosis. Ya hemos visto el grupo de los eruditos, dentro de ellas había los gusanos planos y los gusanos de cuerpo cilíndrico, con sexos bien diferenciados, y siempre las hembras son más grandes. Dentro de los fratelmitos ya hemos visto los cestos, la tenia de los perros, la tenia del humano, y vamos a hablar de la clase de los primates. También son gusanos planos, pero no son segmentados. Y estas no son hermafroditas, porque los fratelmitos estos eran hermafroditas. Estas son dioicas, de sexos diferenciados. Dentro de ellas tenemos a los distomidios y a los esquistosomidios. Los distomidios son las fasciolas, ¿no?, que tienen como agente biológico a la fasciola hepática, que es lo más frecuente, y la fasciola gigántica. Pero la gigántica también ha sido diagnosticada acá en La Paz, ¿ya? Y los esquistosomidios, que son gusanos segmentados, planos, como acá vamos a ver así, ¿no?, que tienen tubérculos y son hematófagos, se alimentan de sangre, y con estos distomas se van sujetando los vasos sanguíneos, ¿ya? Existen más de 20 especies de este schistosoma, del género Schistosoma, y los más conocidos son el Schistosoma manzoni, Haematobium y el Japonicum. ¿Por qué está con asterisco? Porque este parásito puede parasitar a los animales, o sea, a los mamíferos y hasta a las aves pueden subir. Luego tenemos el Mecongui intercalatum, y últimamente ya han ido hablando de esta Kinesis, es la última especie. Entonces, esta parasitosis es conocida también como pilarciosis, debido al descubridor Theodor Maximilian Villard, que ha hecho estudio en las momias de Egipto, ¿no?, ya que hemos dicho la forma de huevo puede resistir varios meses, semanas, imagínense hasta años, ¿ya? Este parásito tiene dos hospedadores: un hospedador definitivo, donde va a estar los gusanos adultos, en esas vénulas que hemos dicho, más se va a diagnosticar en pacientes que viven en regiones tropicales, ¿ya? En países desarrollados como el África subsahariana. Estos parásitos tienen como huésped intermediario a los caracoles del género Biopalaria, ¿ya? La especie glabra, Orfila, Estaminea, tienen que ser estos tipos de caracoles, así, ¿no?, espiralados, ¿ya? Comúnmente los de la región lo conocen como fiebre de los caracoles, o lo dicen también bilarciosis. Hay otras denominaciones como la picazón del nadador, el mal de las represas, ¿ya? Cualquier nombre. En América Latina el más afectado es Paraguay y Brasil, ¿ya? Y tienen grandes represas, ¿ya? Entonces vamos a ir hablando de acuerdo a las especies. La especie de Schistosoma manzoni, que está en América del Sur, en África también, es la más diseminada entre todas las especies y puede causarnos enfermedades gastrointestinales. Cuando decimos enfermedad gastrointestinal, cualquier alteración, dispepsias, náuseas, vómitos, diarreas, diarreas con moco y sangre, vamos a decir, disentéricas, ¿ya? Toda afección gastrointestinal, dispepsia nos va a ocasionar. ¿Por qué? Porque los adultos de esta especie están en las vénulas mesentéricas inferiores nada más. Pero la más grave es la Japonicum, pero eso está en Asia Occidental, en China, Japón, y esta también produce infección grave. ¿Por qué? Porque cuando está en su edad adulta está en las vénulas mesentéricas superior e inferior, ambos. Sin embargo, Haematobium está en África y Medio Oriente y produce enfermedades geniturinarias, todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Si el paciente viene orinando con estrías de sangre, vamos a pensar que puede tener litos, y pedimos ecografía renal y de vías urinarias, no vamos a encontrar ninguna piedrita, sino granulomas, vamos a encontrar, ¿qué le llamamos? Pólipos, ¿no? Granulomas de tipo polipoide, así, ¿ya? Entonces, cuando hay pólipos en lo que es la vejiga, en la vesícula, se hacen cirugías, ¿no?, porque puede ser maligno, ¿ya? Entonces se asocia a cáncer de vejiga. Alguna vez siempre preguntamos para diagnosticar cáncer, antecedentes patológicos, ¿no? Tal vez su abuela, su hermano, su tío, alguien, pero nadie tiene ninguna
hacemos todo el árbol genealógico y no hay nadie que tenga cáncer, nadie que haya sufrido. Por ejemplo, les comento, había una niñita que ha nacido con transposición de grandes vasos, con doble paladar hundido, doble fisura palatina, labio y paladar, y tenía también escoliosis en la columna, o sea, tantas alteraciones. Y la señora le preguntamos porque era arquitecto, ¿no? Entonces nos dice, no tengo ningún familiar, pero hay que buscar siempre de dónde viene, hay un antecedente para todo. Entonces, lo que hemos hecho es el árbol, y en lo que hemos llegado que la prima lejana de su papá, de parte de su papá, al igual había nacido con atresia de esófago, ¿no ven? Entonces siempre hay alguien, cuando hacemos la prima de la prima, siempre hay alguien que ha sufrido, y nos dice ese paciente, cuando ha nacido con atresia esofágica, no ha nacido porque estaba ocultando, era una colegiala, no ocultan los colegiales su embarazo, y el bebé se murió tercer día o cuarto día, porque no se alimentaba, ¿no? Por deshidrataciones. Entonces, de ahí buscamos. Y en este caso no va a haber, solamente vamos a decir que ha ido, digamos que es electricista, o es cualquier profesional que se va a provincia, y en regiones tropicales siempre lo damos chapuzones, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿por qué va a producir enfermedades geniturinarias? Porque habita en los plexos venosos de la vejiga. ¿Cuáles son las formas evolutivas? El examen que han dado está mal, no han hecho bien, todo está malísimo, yo digo, unos 5 han aprobado. Entonces, cuando pregunto formas evolutivas, están confundidos, hacen métodos de diagnóstico. Formas evolutivas colocan PCR, ELISA, coproparasitológico colocan, ¿no? Radiografía, tomografía, cualquier otra cosa, pero formas, morfología, estos ¿no? Tenemos una fase de huevo, miracidio, que son los ciliados, esporoquistes, cercarias, fíjense, así son las cercarias, son como espermatozoide, y las fulvocercarias solo tienen las colitas bifurcadas. Las dos son formas infectantes para el huésped definitivo que es el humano. Y cuando ya están en los vasos sanguíneos, en las vénulas o en la circulación, se llama esquistosomia. Y llega una otra forma evolutiva, es la adulta. Esas son formas evolutivas, morfología. Nos recuerdan de anatomía, siempre vamos a morfo, todos los veces se iba a morfo, ¿no? Entonces, estas son las formas evolutivas. Ahí tenemos el fusano. El masculino de Schistosoma manzoni puede medir de 6 a 10 milímetros, que nosotros podemos ver, ¿no? Ustedes recuerden la anatomía, cuánto de diámetro tiene las vénulas mesentéricas superior e inferior, ¿no? De acuerdo a eso. Entonces, imagínense, también este parásito, Manzoni de América Latina, tiene 6 a 9 testículos. Es el único parásito que es monógamo, ¿ya? Entonces, también podemos hablar de la hembra, tiene su ovario, su aparato reproductor bien desarrollado, y encontramos la posición del ovario en la mitad anterior del cuerpo de este parásito. Tienen como espinas también estos gusanos, son como puntiagudas, dicen, pilosas, y puede perforar los vasos sanguíneos, y estos parásitos también podrían, más que todos los huevos, caer a lo que es el tubo gástrico, el tubo digestivo, porque entran en las vénulas mesentéricas, van a caer, por eso es que van a producir sangrados. Los pacientes van a tener disenterías, heces fecales con sangre, van a tener, entonces va a llevar a una anemia también. Como verán, los huevos de todos los helmintos, ya sean los hematodos, los platelmintos, hemos visto, medían hasta un diámetro de 45, 75 micras de diámetro. Pero este huevo puede llegar hasta sus 200 micras, es bastante pesado. Entonces, por lógica, tenemos que hacer un coproparasitológico por método de concentración. ¿Ya? Acá tenemos Manzoni. Vamos al copro y vamos a buscar así. Ovoidea, que tiene una espícula. Igual ya sabemos que tiene una membrana externa, interna, y su espolón está a nivel lateral. Es como una espiga de rosas, por eso que con esta puede perforar y caer a lo que es el tubo digestivo. El anatobium, que está habitando en los plexos venosos de la vejiga, también va a caer, entonces el paciente puede orinar con sangre, puede sufrir una cistitis o simular una infección urinaria, ¿no?
¿ya? Si un paciente viene ahorita, entra, digamos que sea de 21 años, y te dice, ¿por qué ha venido joven? Te va a decir, es que estoy orinando sangre. ¿Qué antecedentes vamos a preguntar primero? ¿A qué se dedican? Por ahí nos dice que carga pesados, o es boxeador, o ha consumido bebidas alcohólicas. ¿A qué lo atribuye que esté orinando sangre? Siempre a algo lo atribuyen. Desde que, por ejemplo, yo les comento, una pacientita de 12 años viene a consulta y dice, doctora, estoy orinando sangre. 12 años. Entonces, ¿ahí qué le pregunto? ¿Su menarquia? ¿Cuándo ha sido su menarquia? No tengo, dice, pero estoy sangrando porque ayer o hace 2 días mi papá me ha sonado con un palo grande, que ha sonado, ¿no? En provincias fuertes que ha sonado, y desde ahí, a veces se dan cuenta, siempre a algo lo atribuyen. Igual cuando le duele su estómago, dicen, es que he comido ayer comida guardada de 3 días, desde ahí me duele mi estómago, ¿no? Entonces, ese dolor, ¿a qué lo atribuye? ¿Con qué se calma? ¿Que ha tomado algún mate? ¿Ha tomado algún medicamento? ¿Si ha ido al médico? Algo que le calme. Siempre hay cosas, o las molestias, le calman los movimientos. Si se echa, se calma. Si camina, le duele, como les he dicho en la hidatidosis. Si camina rápido las gradas, le duele. Pero si está sentadito, no le duele. Igual cuando hablamos de las varices, igual no son tortuosas, ¿no? como tripas, digamos, si han visto alguna tripa. Igualito está cuando son superficiales. Y cuando caminan, ¿no? Todas esas cosas preguntas. Acá, por ejemplo, su espolón está posterior. Y en el japonicum, que está en las vías mesentéricas superior e inferior, que es la más grave, y esta es la más diseminada, no tiene su espolón, o dice rudimentario, o puede haber vestigios, unos pequeñitos, ¿no? Como una cicatriz. Entonces, el agua, hemos dicho, agua dulce de ríos, manantiales, represas, que les había dicho, tienen que estar contaminadas con heces humanas que estén teniendo los huevos de Schistosomiasis manzoni. Esos huevecillos siempre tienen que entrar en contacto con el agua, y si entra en contacto con la tierra, ahí se queda, ya no hay esta parasitosis. Le dicen esta parasitosis es una parasitosis milenaria, ¿no? Entonces, fíjense, esos eclosionan y salen los miracidios. Ellos van a buscar al huésped intermediario, a los caracoles del género Biophalaria, ese caracol. Después de 2 semanas se convierten en esporoquistes. Esos esporoquistes van a lanzar varios fungos cercarias o cercarias. Primero cercarias, luego fungos cercarias, y está contaminado. El humano, entonces vamos a preguntar, si viene, digamos, con rash cutáneo, con urticaria, ¿a qué se dedica? Vamos a decir, ¿no? ¿Desde cuándo le salió? Hace 2 días estaba en el agua. Solamente tienes que entrar en contacto. De 30 a 45 minutos necesitas estar en contacto con el agua y ya los parásitos ingresan. Algunos pacientes mencionan, cuando estaba trabajando en el agua, he sentido que me ha picado, pero he buscado, no había nada, ¿ve? No había ni pescados, nada. ¿Qué puede ser, doctor? Podría ser Schistosomiasis manzoni, ¿ya? Pues tiene que estar contaminado, ¿listo? Ya sea por orina o por heces fecales, pero de pacientes infectados, cuidado, no digan esa palabra. Entonces, fíjense, el humano es el huésped definitivo y elimina por la orina al Schistosomiasis haematobium y por las heces fecales lo que es el manzoni y el japonicum. Esas entran en contacto con el agua, o puede ser también que nadie defeca ahí, pero el alcantarillado lo han soltado al río, ¿no? Entonces ahí, ahí esperan 7 días y va a eclosionar. Se rompe el cascarón y salen los miracidios en 7 días. Ese miracidio va a ir con movimientos vibratorios en busca del caracol. Puede estar 2 días, 3 días, ¿no? Algunos litros hasta 72 horas, 24, 48, 72 horas en el agua, este miracidio. Si en ese tiempo no aparece el caracol, se muere, ¿verdad? Depende también de esos días, depende de la temperatura, ya sabes, de las condiciones, ¿verdad? Entonces se encuentra el caracol del género Biophalaria labrata o Straminea y se entran hasta encontrar su hepatopáncreas en el caracol. Una vez que encuentran su hepatopáncreas, ahí se van a replicar, ¿no? Se replican de manera sexual y se convierten en esporoquistes.
esos esporoquistes pueden salir al agua, ¿no? Pueden salir al agua y después de 2 días se van a convertir en cercarias cuando no tiene esa colita. Y furcocercarias cuando ya están bien maduros, pero también son infectantes. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de infección en esta parasitosis? ¿Cuál es el mecanismo de infección? ¿Cuál es la forma que va a ingresar el parásito? Esa es la forma evolutiva, pero el mecanismo de infección. Penetración activa por la piel. La vía transcutánea, sí ya tienen que decir. Vía transcutánea. El mecanismo de infección es penetración activa por la piel. ¿Por qué forma evolutiva? Cercarias o furcocercarias. ¿Ya? Una vez que ingresa a la piel, ¿qué va a causar? Una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Vas a debutar con erupciones maculopapulares múltiples en todo el cuerpo. Gracias al foco polar. Entonces vas a decir, es una alergia. Si un paciente así va llegando por me escuece todo el cuerpo. ¿No? Ya me he tomado ibuprofeno, todo primero es para ibuprofeno, no lo calma. Me han dicho que como me escuece tanto, me recuerdo que en avena se ha bañado, al agua me ha entrado, el agua me calmaba, se ponen afrechos, se ponen alcohol, me calma un ratito, pero sí que me pica. ¿No? Así dicen, se ponen alcohol, todo, hasta gasolina, lo que sea, se ponen de los del lugar. Y además vamos a preguntar, ¿a qué se dedica? Soy pesquero, nos va a decir, o soy transportista acuático, como en el lago Titicaca igualito, pero en regiones tropicales, porque en el lago Titicaca no va a haber esto, ¿ya? Como he dicho, climas tropicales, agua dulce, el agua del lago Titicaca se puede tomar, ¿ya? Entonces así va a ocasionar reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿ya? Porque tiene bastantes, es bastante alergizante. Si viene así acá, vamos a primero pensar si ha comido algún enlatado, mariscos, pescados, maní, leches, pues todo tienen que descartar. ¿Sí? Pero si ustedes ven así, le van a dar hidrocortisona endovenosa, porque ya utiliza los corticoides vía oral, no ha hecho nada. Listo, lo tratamos el síntoma. Así que en un paciente que es viajero casual, no es residente de esas zonas tropicales, va a ser una esquistosomiasis aguda. Pero en áreas endémicas igualito va a pasar. No, los moscos te aplican siempre después, aguántate, andate el río, vas a ir al barrio, entrar. Listo, se pasó eso y luego se va a cronificar, ¿ya? Entonces va a ser crónico, porque hemos dicho una sola vez que engañamos a nuestra inmunidad, porque después, en la primera, en la segunda, ya sensibilizamos, entonces por eso es crónico, de acuerdo a la cantidad de parásitos que van a ir ingresando, ¿ya? Cuando ya alcanza la circulación, se va a convertir en esquitosómula. Pero fíjense, mira como cuando hay fecundación, no va a ingresar la cola, solamente el cuerpecito de la cabeza. Cuando ya alcanza la circulación, se llama esquitosómulas. Esas esquitosómulas migran por la circulación portal, llegan al hígado, se van a ir hasta jovencitos, ¿no? Son jovencitos, esquitosómulas jovencitos, se van a ir hasta su hábitat. Cuando ya van a ser, digamos que tengan unos 15, 17 años humano, se va a su hábitat, que son los flexos venosos mesentéricos, superior, inferior, o se van a ir al de la vejiga. Porque si digamos tanta cantidad ingresaría de parásitos, nos moriríamos, ¿no? Pero todos van cayendo al tubo digestivo y se van saliendo junto con las heces fecales. Y un 10-20% se quedan y eso es lo que nos va a hacer clínica. Así que otros, sí me ha parecido rash cutáneo, pero 20 años, 30 años esperando esquistosomiasis no van a enfermarse, porque se han salido todos, han caído por el tubo digestivo o por la orina se van a salir. Entonces, fíjense, aquí están los esquistosomas en las venas mesentéricas. Cuando les pregunto, ¿cómo nos produce la enfermedad? ¿Cuál es la patogenia de la esquistosomiasis? ¿Lo puedo decir? Por atrapamiento, por inflamación y por engrosamiento. Esa es la patogenia. Entonces su vasito, fíjense las venas, cualquier vérula que se ve mencionado. Hemos dicho los huevecillos son los que van a producir la clínica. Y cuando hay huevecillos, nuestro organismo, ¿qué hace? Primero va a aumentar, va a liberar las sustancias proinflamatorias, pirógenas, endógenas, aumento de la temperatura. Entonces todo es lógico, ustedes pues tienen que saber bien fisiología. Después, fisiopato, ya no es.
Entonces empieza a liberar interleucinas 1 y 2, factor de necrosis tumoral alta, interferón, gamma, etc. Todo lo que es la única, todas las parasitosis bacterianas siempre llevan a una elevación de la temperatura, ¿no? 38, 38.5, así. O producen febrículas, solo un grado sube la temperatura, etc. Ahora también hay mucha falla en las mujeres cuando están ovulando el día 14, también sube un grado, así que cuidado también piensen que tiene fiebre, un grado Celsius eleva, eso es fisiológico. Entonces, todas, bacterianas primero, parasitarias, todos suben un grado, 1,5 nada más. El único parásito que llega hasta 41 es, ¿cuál? ¿Qué parásito lleva hasta 41 grados Celsius? Por 2 puntos. Amebiasis. No. 41. Todos llegan a 38, 39. 2 puntos a su final. No. Les he dicho, todos los parásitos elevan un grado hasta 1,5. El único que sube hasta 41 grados, ¿qué parásito es? Ya hemos hecho práctica, chicos. Toditos tienen que pincharse, ¿no? Toditos. Igual. ¿No han hecho práctica ninguno? Debe quitar su nota de práctica. Con razón, ¿no? Hay docentes que bien les ponen 40 sobre 40, 40 sobre 40, ¿sí? Y luego cuando finalizan, el final vale más, me dicen. Hay que ponerlo a toditos, 20, porque no saben. Más o menos entonces eso refleja, digamos. Y toditos no se les quitar nota, porque no saben. No merecen aprobar, tienen que repetir otro año más. ¿Nada? Plasmodium, pues, ¿no ve? Malaria es el único que llega hasta 41 grados Celsius. Les he dicho, es el único que hace la triada banana, lleva deshidratación, etc. Ya, entonces aquí está, ¿no? Lo primero. Entonces, para hablar de patogenia serían 3 fases. Invasión por la cercaria o urticaria nos va a producir una dermatitis, ¿no? Nosotros cuando si viene con dermatitis por todo su cuerpo, o ponemos urticaria o ponemos dermatitis urtiginosa, ¿no? Eso es lo que debemos descartar. Psomiasis, enfermedades, tal vez tiene alergias a los gatos, primero es la alergia a los gatos, después alimentaria, descartar alguna alergia alimentaria, alergia a la vestimenta, por ahí la mamá nomás sabe cambiar el detergente. Siempre utilizaban, por ejemplo, hace homo hay aquí. Ustedes tienen su nopalito, tenía un estudiante, tengo mi nopalito, no sé qué es tu nopalito, es una ACE, ¿no? Una marca de eso. Entonces solo los cambian, nada más. A veces así es, pero cuando somos estudiantes, hijitos mías, cuidado, pongan, así se pone, ¿no? Colon irritable, estruo tropical, así ponemos. Mal, solamente era una diarrea inflamatoria o transgresión alimentaria, no sé. Todo lo básico primero, recién a lo último. ¿Ya? Una vez que produce esa reacción alérgica, llega hasta la circulación sanguínea y se habla de eschistosomias. Entonces ahí está, hemos dicho lo que les voy a explicar. En la segunda fase produce daño tisular en los capilares y órganos por la inflamación que les he dicho. Se inflaman, estos huevecillos se pueden ir hasta lo que son lugares ectópicos, lugares inalcanzables, por ejemplo, cerebros, se va. Fíjense, en el triángulo de Willis va a obstruir isquemia cerebrovascular. ¿Ya? Accidente cerebrovascular isquémico es lo más frecuente. Entonces, se ve, digamos, a los pulmones. Como hay liberación de sustancias proinflamatorias, lo va a englobar al huevo de este citosoma y luego va a ir obstruyendo el paso. Ya no va a poder pasar por ahí, entonces va a formar trombos, ¿no? Trombos, como viene con presión en la sangre, y se va a desprender los émbolos a cualquier parte de nuestro organismo, se van a ir a taponar, si vale la expresión, y nos va a producir
hipoxia, muerte. O sea, infartos, microinfartos, y así va a ir dañando. Si tienes mayor cantidad, al hígado le va a ir matando por ahí, no va a funcionar bien, nos va a llevar a una cirrosis, insuficiencias respiratorias, operaciones cardíacas, etc. Y en la tercera fase, ¿qué va a hacer nuestro organismo? Reparar ese daño inflamatorio mediante lesiones de tipo fibroso, cicatrizal, ¿no? Los huevos van a estar retenidos en la mucosa intestinal, vesical, así cuando hacemos endoscopías vamos a ver nódulos ahí. ¿Se ven? Mediante la cámara y van a decir, tiene tumor. ¿Ven? ¿Qué hago? Si hay un tumor, tengo que descartar si es maligno o benigno. Entonces, biopsia. Simplemente va a salir el huevo del chipusoma. Se va a engrosar las venas, entonces no va a tener capacidad de contraerse, ¿no ven? Y como complicación, Manzoni lleva a una hipertensión portal, una cirrosis hepática, luego hipertensión portal. Hemos dicho entonces, nosotros qué vamos a pedir, vamos a ver la clínica, viene con estas erupciones cutáneas, maculopapulares múltiples, o lesiones puntiformes. Esta parasitosis, los que han leído, es asintomático. ¿No es asintomático para área endémica, pero para que va recién, ahí puede presentar un 10% de esos viajeritos puede presentar clínica, ¿ya? Pero la mayoría de las personas no presentan signos ni síntomas, pasa desapercibido y luego debutan con una cirrosis hepática. De acuerdo a las especies de estos parásitos, pueden producirnos clínica, una fase aguda y una fase crónica. En la fase aguda, la clínica característica por Manzoni es urticaria, asociado a calofríos, fiebre, debilidad general, deposiciones líquidas, puede haber a la palpación en el área del hipocondrio derecho, hepatosplenomegalia, o algunas veces presentar síntomas pulmonares como tos, ¿no ven? Cuando decimos reacción de hipersensibilidad tipo 1 van a debutar con grito, tos seca, ¿no? Nosotros solo tratamos la urticaria, se va a cronificar. Esto digamos al tercer día, 6 días, 8 días va a venir. Después al mes, ¿no? A las 6 semanas o 8 semanas va a venir nuestro paciente en la fase crónica. Y el dolor abdominal ya es más difuso. Las deposiciones líquidas están asociadas con sangre, puede ser disentéricas, vamos a decir. Ya no puede comer porque le duele. Vamos a observar masas a nivel del colon mediante endoscopías. Va a venir nuestro paciente ya no solo con síntomas pulmonares, síntomas sabemos que solo es lo que nos dice el paciente. Por ejemplo, entra y nos va a decir, tengo fiebre. Es un síntoma cuando nos dicen. Agarramos el termómetro y le vamos a medir. Vamos a ver que está 35, no es fiebre. Entonces, hay que hacer. ¿Qué es disnea? Dificultad, porque dices dificultad respiratoria debido a las obstrucciones pulmonares, ¿sabes? Porque los trombos van a ir a los y van a venir con cianosis. ¿Qué es cianosis? Azulado. Sí, pero ¿cómo lo definen? Es la coloración azulada por falta de oxígeno. Todos, por eso es mejor aprender términos y lo desglosan. ¿Ya? Entonces ya va a venir. Eso es esquistosomiasis aguda y crónica. Sin embargo, el esquistosomiasis hematobium, fíjense, como habita en los plexos venosos de la vejiga, la principal clínica es hematuria. Ya hemos dicho que vamos a preguntar. Descartando eso, haces laboratorios, ¿no? Te va a decir que le duele la región lumbar, puntos ubilaterales positivos, hasta nos va a salir infección urinaria. Pero le medimos la temperatura y está con fiebre. Ya no va a ser infección urinaria baja, sino una infección urinaria alta. Entonces, si tiene fiebre más hematuria, laboratorio, leucocitos elevados, más de 10, va a haber piuria. No, esto es infección urinaria alta, vamos a decir. Le vamos a dar antibióticos, pero no va a mejorar nuestro paciente. Los síntomas sí, otra vez va a volver, ¿no? Va a llevar a síndromes disentéricos. Hemos dicho síndromes es un conjunto de signos y síntomas de distintas enfermedades. Entonces ya ponemos el síndrome disentérico, todo lo que contiene, nesmo, pufo y todo lo que saben, ¿no? Puede llevar a compromisos hepáticos, puede venir con una hepatitis, puede complicarse a una hepatiasis, que
es el aumento de tamaño en los genitales, en los varones y en las mujeres, en las glándulas mamarias. A ver, yo les anticipo, vamos a llevar filariasis la siguiente semana. Los pacientes, había una paciente que ha venido con una mamá así bien grande, ¿no? Un lado nomás, pero todo este brazo más. Yo le parto, tienes que hacerlo de poder, y era duro, como este pared duro. Los edemas son blandos, con el godet o fovea, una cruz, dos cruces, tres cruces evaluamos, pero era duro. ¿Por qué sería? ¿Qué tengo que preguntarle de ese paciente? No voy a decir hechitos o miasis, no, tenía 28 años. ¿Qué preguntamos? ¿En qué trabaja? Una pata aquí siempre está, ¿desde qué nací? No va ni a los yugas, nada. Así de Cotauma, nací ahí, no sé, lo tengo que creer, ¿no? ¿Tiene servicios? ¿Buenos servicios? Tenía todos los servicios. Pero ahí lo que tenía que preguntar es si ha hecho alguna cirugía. No tenía ninguna, se pone, no tenía ni esos, ninguna cirugía, nada. Ah, pero sí, me han hecho, digamos, una biopsia, algo así, no se acuerda, ¿no? Entonces su historia, que de dónde ha ido, aquí la medicina no es, los hospitales no están sistematizados, no se sabe, ¿no? Pero el paciente era que tenía linfedema. El linfedema es que este paciente tenía seccionado las glándulas que hay, ¿no? Las glándulas lo han seccionado al hacerlo mastectomía, no era radical, parcial, ¿no? Una mastectomía parcial. ¿Ya? Entonces, mira, fíjense, en filariasis el edema es duro, entonces no van a pensar en filariasis cuando el godet está duro, pero está aumentado de tamaño, ¿ve? Porque está destruido los vasos linfáticos. ¿Ve? Puede haber cálculos, papilomas, y el echitosoma apónico produce estados caquéticos. Si ustedes ven al paciente en estado caquético, así, lo primero, ¿qué enfermedad bacteriana van a pensar? Por 2 puntos. Una enfermedad bacteriana, tal vez del microbiología es una excelente bacteria. Un poco seis. Linares, Valeriano, Leicester, Dueñas. Es una copa. Un copo, Las antibacterios también. Sí. He dicho que bacterio, tiro, micología deben estar excelentes y para eso. ¿Qué bacteria puede causarse así? Primera bacteria. ¿Primera bacteria? No, el primer de Escherichia, el más común. No me diga de Escherichia coli, eso no más habla. No, Streptococcus. Todos de Escherichia coli, el mundo de Escherichia coli. ¿Qué llega hasta este estado? Una bacteria puede llegar. Más pistas. ¿Algún virus? Ah, ya. Un retrovirus. ¿Cuál? El VIH. VIH. Así que cuando venga un paciente, este es un paciente de 26 años, así, bien hueso, estado patético. VIH primero, hacemos la prueba, sale positivo. Ya, pues el VIH no muere por el VIH, sino por la asociación de enfermedades oportunistas. Todo va a tener esta áscara, neuroxíbulo. Y una bacteria. La bacteria. ¿No? ¿Y la bacteria? La tuberculosis, pues. Tuberculosis. Los pacientes que tienen tuberculosis, igual que eso no es bacteria. Ecobacteria. Bacilobacter resistente. Sí. También estaba, ¿no? Ya, entonces. Ah, la parte del VIH. También después descartamos, como verán, la parasitología por descarte, lo último se piensa. ¿Ya? Hay estudiantes que están bien bonitos sus trabajos APA, y me dicen, doctora, por nuestra negligencia nomás llegan a la elefantiasis. Todos nuestra negligencia. Recién escucharon un niño de 9 años, le han metido a cirugía de apéndice y ha salido con daño cerebral.
que han utilizado mucho anestésico. Eso. O no han hecho no han hecho el estudio, evaluación pre-quirúrgica. Lo que han hecho también, una vez salían las noticias de un chiquito que se había doblado el hueso, creo que es. Una lesión había tenido y lo han anestesiado en pleno, ¿cómo se llama? En el pasillo, ya con daño cerebral. Porque hay que cumplir nomás, a algunos no nos gusta cumplir las reglas. Somos rebeldes. Entonces, ¿acaso me va a ver? Todos es necesario. ¿Alguna vez te has sacado muela? Sí, te dice, ¿no? Anda normal. Me meten y en quirófano muere. Sí, dice. Hay que cumplir con las reglas. Ahí está. Esta es la urticaria, así todo el cuerpo viene. Por eso han visto en Homero Simpson, Bart Simpson, no sé qué. Sí. Así no se pone avenas y todo, ¿no? A veces la avena te carga un poquito. ¿Alguien ha sufrido varicela? Todos casi, ¿no? ¿No han sufrido? Vas a morir. Somos limpios, no se enferman de nada. Pero cuando a mí me dio varicela, ya me escocía todo el cuerpo y me he puesto avena, sí funciona. También el agua, sí funciona también. Así que si no hay nada, entonces al agua, a la ducha. Pero un ratito, pero otra vez el turmito, hasta que te tomes algún corticoide. Y cuando ya es crónica, así, el paciente va a venir, igual ya está anoréxico, está con, ustedes no saben que tenemos abdomen distendido, expensas de las migañas, cuando no funciona el hígado, a ver, líquido, asitis, hipoalbuminemia, vemos aquí tiene circulación colateral. O va a haber imágenes en cabeza de medusa, más tortuosos se pueden, cuando son las cirrosis hepáticas crónicas, ¿no? Van a llevar a una cirrosis, una hipertensión portal. Si por medio de hipertensión portal, hemos dicho que es complicación de lo que es el monzón. Y el hematomio lleva a lo que es la elefantiasis. No va a morir, sino baja mortalidad, pero alta discapacidad lleva. ¿Tú crees que va a poder caminar rápido, subirse a los buses? No, ni conducir va a poder. Entonces, como verán, es tan difícil diagnosticar esquistosomiasis, pero es frecuente. Utilizamos criterios. Cuando nos digan cuáles son los criterios de diagnóstico de esquistosomiasis, tenemos que decir sí o sí estos cuatro. Hacer una buena historia clínica, preguntando estas. ¿Ha viajado a zona endémica? ¿Cuándo ha viajado? Si ha tenido contacto con agua dulce, ¿no? Por ejemplo, los ríos, arroyos que les había mencionado, algunos laguitos lo dicen, ¿no? Cuando está detenido un poquito el agua. Y examinamos. En la fase aguda vamos a encontrar lesiones cutáneas maculopapulares, dolor en el hipocondrio derecho. Al examen del abdomen, en el reborde costal, va a estar sobresaliendo 2 a 3 traveses de dedo. Ustedes los flaquitos tóquense. Y no hay nada. Si hay hepatomegalia, no van a pensar, ay, pero esquistosomiasis, me van a decir. ¿Qué otros parásitos producen hepatomegalia? Los que hacen lobo. Amebiasis, malaria, leishmaniasis, enfermedad de Chagas, brucelosis, lo que sea, toxoplasmosis, todos van a descartar. Como viene de región tropical, debe ser leishmaniasis, pero no va a haber ninguna heridita ahí, ¿no? ¿Ya? Después, si está con dificultad respiratoria, aumento de la frecuencia respiratoria, van a dirigirse a los pulmones, si están en emergencias. Porque a veces es que no puedo respirar, ¿no? Me estoy ahogando, me duele. Por ahí está con infarto, por ahí va a ser esquistosomiasis. Entonces, todo tienen que relacionar. COVID. Puede haber COVID, ¿no? Todo es COVID. Murió por COVID, no era COVID, por infarto, ¿no? Entonces, vemos aquí, va a haber linfadenopatías generalizadas. También los parásitos producen, hasta un esguince produce linfadenopatía, esguince de tobillo, y tiene adenomas en lo que son la ingle, ¿no? ¿Ya? Después me voy a pedir sí o sí laboratorios. Estoy pensando en esquistosomiasis, el gold estándar es coproparasitológico por método de concentración de Faust y Rich. Y voy a hacer también un examen general de orina, que sé que habita también en la vejiga. Pero ustedes, yo creo que van a hacer bien sus diagnósticos, los que no vienen. Y para todo ponen coproparasitológico, hasta para malaria, copro. ¿Qué nos importa el copro en malaria?
Por eso es importante el hábito. Yo escucho murmurar en los pasillos, en el baño, las chicas. A cada rato esa doctora, hábitat, pregunta, ¿para qué nos sirve? Nos sirve, pues. No es que yo les quiera joder su vida y les pregunte eso. Entonces, pedimos eso, por el hábitat. Hemograma, vamos a ver que está con ictericia, por ahí está anémico. Si en el hemograma vemos hemoglobina disminuida, es anemia, no nos define el eritrocito. A veces el eritrocito está normal o disminuido, pero la hemoglobina está bien, entonces no hay anemia. Pero si la hemoglobina está disminuida y el eritrocito está bien, decimos que anemia grado 1, grado 2, grado 3, grado 11. O, de acuerdo a la clasificación morfológica, hipocrómica, macrocítica, microcítica, o normocrómica. También vamos a buscar los eosinófilos, aquí va a haber eosinofilia, ¿ya? Este parásito, echitosomiasis, filaridosis, filariasis y fasciolosis producen hipereosinofilia, ¿ya? Eso se hace en pacientes del área endémica. En pacientes de área viajeros, pruebas serológicas. ELISA siempre es la vieja confiable, ¿no? La ELISA, como la de su novia se llama ELISA, ¿no? Entonces, esa o PCR, eso es en viajeros, porque no hay mucha carga parasitaria, pues acá sí hay. Después pruebas hepáticas, renales, ¿no? Todo lo que ustedes quieran. Si digamos que el paciente está respirando apenas o está orinando sangre, voy a pedir ecografía de vías urinarias, renal y vías urinarias, ¿ya? Cistografías, uretrografías, lo que yo quiera puedo hacer, de acuerdo a donde estén. Si está tosiendo, radiografía PA de tórax, lateral de tórax, puedo hacer biopsias. Esta parasitosis, el cáncer de vejiga está más relacionado con pacientes homosexuales. Como hay lesiones, fácilmente pueden ingresar los parásitos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de lo que es el coproparasitológico? Ver la carga parasitaria. Si yo encuentro, por ejemplo, un grano de heces, más de 400 gramos por metro de concentración, digo, es chitosomiasis severa, pues, también, si hago coproparasitológico y no hay ningún parásito, porque me he olvidado de que habitan también en los plexos venosos, entonces tengo que pedir orina, por lo menos 10 ml. Hemos dicho lo normal es de 10 hasta 60 ml. Hay pacientes que no pueden orinar porque no toman agua, nada, ¿no? Tienen fallas renales, un poquito, 2 ml, como mierda. Entonces ahí vamos a identificar las especies buscando esos huevos que tienen espolones laterales o espolones posteriores, ¿ya? Así. Y en la prueba serológica se pide a las 6 o 12 semanas. Ahí nos sale positividad. Si piden antes, negativo va a ser. Pero no nos indica la previa infección o si está activo la infección. No nos indica. Ahí está, repasamos. Para los viajeros, pruebas serológicas, ELISA o PCR. Y para los que son de zonas endémicas, microscopía de heces fecales y de orina. El tratamiento, el Manzoni, todos estamos hablando de Manzoni, ¿ven? Manzoni, ustedes han pedido copro y salió positivo. Lo ponemos dermatitis cercariana, por laboratorio dermatitis cercariana. Eso es nuestro diagnóstico definitivo, porque el otro era presuntivo, lo que sospechábamos. El tratamiento es control de los síntomas nada más, ¿ya? El prurito tenemos que controlar. Y cuando tiene mayor carga parasitaria, puede producirnos el síndrome de Katayama o fiebre de Katayama. ¿Qué vamos a utilizar igual? Corticoides, prednisolona de 20 a 40 miligramos por 5 días. Igualito que en la neurocisticercosis, tengo que esperar 4 a 6 semanas y recién doy el antiparasitario. Ahí funciona más, ¿ya? Entonces el tratamiento también es sintomático y luego recién el antiparasitario. Peor si es en la neuroesquistosomiasis. Se puede ir al cerebro. ¿Ve? Por eso es que cuando está en una imagen heterogénea de bordes no tan definidos, tienes que pedir tomografía, resonancia, ¿no? Para ver con más detalle. Igual en la hidatidosis igual se puede ir al cerebro, igual tenemos que pedir
resonancia y tomografía. Por ahí está, de acuerdo a la clasificación de Gavi, 4 o 5, en esos casos, 4 y 5, tomografía, resonancia. Entonces ahí está. El hematobio produce infertilidad, cáncer de vejiga y está asociado a aumento del riesgo de pacientes con VIH. ¿Ya? Hematobium y Manzoni lleva como complicación a una hipertensión portal, a sangrados intestinales y varices gastroesofágicas. Esas son las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que tenemos? ¿Ya? Y cuando hablamos de la neuroesquistosomiasis, damos igual, prednisona, y luego de 2 a 6 semanas vamos a dar praziquantel. Cambia, ¿no? La dosis cambia. En la cisticercosis era de 15, en vez de 10 a 15, aquí hay de 40 miligramos. ¿Y cuál es su acción del praziquantel? Es aumentar la permeabilidad al calcio de los tegmentos del gusano, ¿no? Llevando a una acumulación de calcio en su citosol, una contracción muscular y parálisis. En pacientes con alta carga parasitaria va a producir el praziquantel, mareos, vómitos, dolor abdominal, diarrea. Aquí falta, que bajita está, convulsiones, ¿ya? Convulsiones, más por eso es que no se da, les había dicho en la directa, no, neurocisticercosis, praziquantel, no. Primero, sintomático, ¿no? Sintomático. Si hay inflamación, debe estar entonces convulsionando, carbamazepina, fenitoína, ¿ya? Por favor, ¿cómo vamos a prevenir? Principalmente erradicar a los caracoles. Hay que matar a los caracoles. Después, los pacientes que se dedican a lavar ropa o trabajar como los agricultores de arroz en sus países, tenemos que mencionarle de que el parásito aumenta cuando los niños defecan en el agua. Aquí están los niños de ahí, al ladito se sientan y los cubos están llenos. Hasta del puente se paran y ya, ¿no? Entonces tienen que tocar por lo menos 50 metros adentro, en la tierra. Sería bueno construcción de letrinas, sí, pero todos los niños no van a tener letrinas, ¿no? Por lo menos donde frecuentan, ahí podría ser. En áreas tropicales, cuando es agosto, septiembre, con tractores van y todo lo hacen como una fosa, como una represa, lo hacen, ahí están nadándose. Si hay caracoles, eso hay que sacar, hay que tener cuidado, o sea, depende de nosotros, ¿no? Y le dicen enfermedad milenaria porque ha aumentado con estos juegos recreacionales. Ahí siguen, ¿no? Los que son los de primer año, cuando han entrado con rastas, con perforaciones así, con sus caretes acá, sus agujeros, tatuajes por acá, todo como hay un cantante mexicano, está como chiquita de ahí. ¿Te acordarán? Igualito viene, pues a medida que vas avanzando en primer año, segundo año, tercer año, ya tienes que borrarte los tatuajes, sacarte eso, cortarte las rastas, porque no se van a dejar atender los pacientes. Igualito, son rebeldes, no son rebeldes, sus caras tapadas, con su cabello, ¿no? Los sabemos que nos dicen y todo eso. No podemos atender así, van a tener que recogerse. Y a algunos les gusta desobedecer, pero como aquí hacen virtual, que deben estudiar en su casa, tienen que ponerse toda la indumentaria, ¿ya? Así que por eso es que practicamos aquí en el área urbana, antes de entrar a la piscina nos lavamos, entramos, luego así, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que ponerse toda la indumentaria, así que se imaginan en las mujeres por dónde va a entrar, en los varones también por dónde puede entrar el parásito, por las regiones de llanos. Y el tratamiento es, según la OMS, con ivermectina y albendazol o albendazol y praziquantel. Hay que darle cada 3 meses, por 3 meses, 6 meses, hay que repetir. Antiguamente hasta 15 años, 16 años repetían, pero esa tenía que funcionar hasta el 2025, tenía que haber resultados, pero no hay, ¿no? Entonces, praziquantel, para albendazol también utilizan para albendazol y praziquantel para lo que es la prevención. Y hay que ver que tomen el paciente, porque no toma, le dejamos y no toma. Y si es que van a darse chapuzoncitos, es que ahora si no vamos a ir al agua, no vamos a entrar, déjense sus chapuzones, hay que darse frescura, ¿no ves? Pero hay que lavarse luego, ¿no ves? Con jaboncito, lavarse y ya no va a haber, en las calles no van a poder entrar. ¿Listo?
A ver, vamos a preguntar a Valeriano. ¿Qué especie causa esquistosomiasis urogenital? Valeriano. Solo Valeriano. Valencia. Valencias. Valeriano soy yo. Villazante. Mentira, yo soy Villazante. Esquistosomiasis urogenital. Puedo ver mi apunte. Si tu apunte se va a perder, tu chica te va a robar, Ya era pero tu el cerebro nadie. Entovía. No, no es más. Había tres. Ah, hematobio, tu apellido No, cuál es? no. Roca. ¿Roque o Roca? Roque. Roca Najarro. Ah, ¿tú eres Roca Najarro? ¿Tienes hermano? Sí, ¿no? ¿Ya está más adelante? No. Aquí no. Hay un Roca Najarro, es muy buen estudiante. Ya está. Vas con Roca Najarro, Alejandro. ¿Cuál es la forma infectante para el hospedador definitivo? Tú debes decir. Ella. No, la cliente que no está usando. ¿Qué forma evolutiva es infectante para el hospedador definitivo? Nada. Cercaria. Cercaria. ¿Tu apellido? Ticón Herrero. Ticón. ¿Cuál es el mecanismo de infección de la cercaria? ¿Tú sabes qué? ¿Cómo te llamas? Raquel. Raciel. Mecanismo de infección. ¿Cuál es? Nada. Transcutánea es la vía de penetración activa por la piel. Así es. ¿Ya? ¿Tu apellido? Sumiri. ¿Cuál es la forma infectante para el hospedador intermediario, el de azulito? Ah, pues. Sí. Miracidio. ¿Cuál es la técnica más apropiada para esta parasitosis? Dueñas. Y examen de orina. Para que no se olviden, los pacientes tienen que vivir así. Pero esta agua tiene que ser Dulce. consumible. Dulce. Se puede tomar el humano. Ah, ya. ¿Listo? Entonces, para la siguiente van a hacer filariasis.